Y él les decía, tiene su revolución libertaria. ¿Cuántos seguidores en Twitter que empiezan a clamar? Explotan los teléfonos cuando Milei va a un programa. Sí, hay 350 y pico mil en Twitter y casi 400.000 en Instagram. En Facebook 100.000, así es que estamos bien. ¿Qué crees que valora la gente de un economista poco ortodoxo? Viste que ahora está la serie de poco ortodoxo. ¿Qué es lo que crees que valoran de vos? Bueno, en principio yo les hablo con la verdad. Además, creo que lo hago en un lenguaje muy llano. Es decir, a mí la Torre de Marfil, yo ya viví en la Torre de Marfil, sigo dando clases. Yo soy profesor universitario desde hace 30 años. De hecho, yo soy profesor titular de Teoría Monetaria 1 y 2 en la Universidad de Belgrano. O sea, no necesito mostrarle nada a nadie. No te tienes que mostrar los papiros de lo que estudiaste. Claro, y lo otro creo que lo que valoran es el track record. Digo, hace, por lo menos en los últimos 10 años, mi track record por ahora está impecable. Ruego a Dios que sea así. Javier, cuando uno habla de track record de tu historia, digamos, vamos a lo que está viviendo la economía hoy. Vos hace tiempo decías que íbamos a chocar la economía, que se iba a destrozar. ¿Por qué? A ver, porque ¿qué es lo que tenés? Vos tenés un shock de oferta negativo asociado a una reducción en la fuerza laboral. Ya sea o porque están enfermos o porque corresponde la cuarentena. En eso, digamos, en esa contracción de la oferta, si vos vas a estimular la demanda agregada, haciendo déficit fiscal, financiándolo con emisión monetaria, dinero que nadie quiere, bueno, vos tenés un problema, o sea, vos vas camino a una crisis colosal. Si encima utilizás un modelo de cuarentena cavernícola que termina destruyendo aún más la actividad económica, pensá que si vos tomás lo que pasó en el primer semestre de Argentina y lo anualizás, el ritmo de caída es 52%. Es una aberración. Entonces, me parece que el gobierno no toma conciencia de esto, o si lo está haciendo de manera adrede, hay que entonces denunciar a este gobierno por infringir en un delito de lesa humanidad, acorde al Estatuto de Roma de 1998, porque vos, cuando atacás sistemáticamente la propiedad privada, eso deriva en un delito de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque si el ataque sobre la propiedad privada es tan fuerte que te quita tu base de sustentación, la cuarentena en Argentina tiene esa característica, vos te encontrás frente a dos situaciones. La primera es que quieras seguir peleando contra el Estado, con lo cual morís porque no vas a poder resistir. Entonces ahí está. Es un asesinato indirecto con una tortura en el medio. Es un delito de lesa humanidad. La otra situación es la de la persona que se rinde frente al Estado y lo convertiste en un esclavo. Es decir, y el mejor ejemplo que tenés de esto como caso aplicado es el caso de Venezuela. Digamos, un éxito fabuloso el socialismo del siglo XXI, ¿no? Porque un país que tenían $1 millón cada individuo debajo de los pies, ahora sucede que los que se quedaron perdieron 10 kilos de peso promedio, el PBI les cayó 70% en los últimos 6 años, el ingreso medio es de $0,72 por día, es decir, que están en lo que se llama la pobreza extrema, tienen 96% de pobres y 80% de indigentes. Eso sí, son todos iguales y solidarios. ¿Por qué crees, Javier, que todavía hoy en términos de relato hay quien defiende lo que ocurre en Venezuela? Nosotros acá tenemos infinidad de vecinos, algunos compañeros y demás de Venezuela, y que te cuentan una historia que realmente solo el que la vivió puede contarla y nosotros no la vivimos. Pero digo, aún hoy tenés quien defiende lo que está ocurriendo en Venezuela y esa privación de libertades. Bueno, son los mismos que defienden el caso de Cuba, son los mismos que defienden el caso de Corea del Norte y son los mismos que creen que el muro de Berlín, cuando se cayó, en lugar de aplastar a los zurdos, creen que fue un error del capitalismo. Bueno, o sea, y eso en América Latina está muy marcado. Y eso está muy relacionado con una lamentable declaración de Alberto Fernández. Cuando Alberto Fernández tiene ese nefasto conference call con Lula y dice: extraño a Chávez, extraño a Lugo, extraño a Bachelet, extraño a Lagos, extraño a Tabaré, extraño a Pepe Mujica, extraño a Correa, extraño a Evo. Todos esos que nombró, toda esa bolsa de impresentables, son parte del Foro de San Pablo. Es decir, son todos presidentes que salieron de ahí. Y lo que vos vas a notar es que entre bomberos no se pisan la manguera. Entonces,
están dispuestos a aceptar cualquier cosa con tal de no reconocer la aberración que están causando. Vos sabés que hoy hay muchas teorías que se intentan rebatir, pero me interesa desde tu costado más simple de llegar a la gente, que es una de las cuestiones que se dice es que es un mito de la ortodoxia o de quien piensa de derecha que la emisión de dinero genera inflación, que emitir dinero genera inflación o la maquinita de hacer billetes genera que los precios aumenten. ¿Eso es un mito o una realidad? Yo creo que esas personas que niegan la naturaleza monetaria de la inflación, yo creo que ya tienen algún tipo de enfermedad mental directamente. A ver, primero tenés la evidencia empírica. Hay un libro que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios. ¿Cómo no combatir la inflación? Te muestra a lo largo de la historia de la humanidad. 4.000 años de controles de precios y salarios. Arranca. Mirá, Alfred, para vos. Mirá, que siempre nos contás. Arranca en el 2800 a.C., la quinta dinastía de los sumerios. Desde ahí fallaron siempre. El más conocido es el edicto de Diocleciano, pero fallaron siempre. Ahora, vos me podés decir, no, bueno, eso no sé. A esos que te dicen que la inflación no es un fenómeno monetario, yo hace 5 años los he desafiado a que me demostraran que podía existir inflación en una economía de trueque. Todavía sigo esperando. Creo que me voy a quedar hecho un esqueleto esperando. Pero no solo eso. Ahora, yo lo voy a explicar ahora con un ejemplo bien básico, bien rudimentario. A ver si estas bestias pueden hacer un upgrade. ¿Sí? Suponete que vivimos en una economía donde hacemos las transacciones en monedas de oro. Sucede que yo tengo un amigo que es físico y otro que es químico y descubrieron la forma de tomar plástico y hacerlo parecer oro y todo el mundo se lo traga. Todos vamos a comprar como hordas el plástico de oro. No, los tres que lo sabemos. Entonces empezamos a comprar ese plástico, lo convertimos en oro. En principio ahí hay una falsificación, pero todavía no constituye un delito, ¿no? Porque, digamos, o sea, yo puedo falsificar algo, tenerlo guardado en casa, no pasa nada. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando vos no lo haces para tener guardado en tu casa, lo haces para tirarlo al mercado. Cuando vos tires ese oro al mercado, ¿qué va a pasar con el precio del oro al aumentar la oferta de oro? El precio del oro baja. Es decir, que todos los precios expresados en unidades áureas, ¿qué pasa? Suben. Es decir, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Es decir, y ahora vamos y no a la... es una cuestión de libros, porque viste que hay quien dice, bueno, si vos sos de tal escuela, si sos de tal... Lo concreto es que es un fenómeno monetario. Mira, esa discusión en el mundo civilizado no existe. Digamos, esa discusión la dio Milton Friedman, la ganó por escándalo, la terminó de rematar Robert Lucas Jr. No, digamos, o sea, es más, un impresentable que fue viceministro de Economía, ¿sí?, dijo que en el mundo eso no es cierto, lo que decimos los ortodoxos, por decirlo de alguna manera. Es muy interesante porque una de las cosas que hice fue tomar su declaración y mostrarle libros de keynesianos, ¿sí?, que justamente probaban que lo que estaba diciendo era mentira. Es decir, le subí, no sé, una foto de una captura de pantalla del libro de Mankiw. ¿Entendés? Que es un neo-keynesiano, o sea, no es que es... Sí, es de la nueva fórmula. No es Hayek. ¿Cómo se sale, Javier, de esta situación? Digo, estamos en una situación en la cual el empleo está de una manera agravando su realidad cada día. ¿Cómo crees que se puede salir? Bueno, la realidad es que debería haber elegido el gobierno otro modelo de cuarentena. La realidad es que cuando habla de un modelo científico, hay un modelo científico, se llama SIR el modelo, que quiere decir susceptibles, infectados y removidos. Entonces, en base a ese modelo, lo que vos primero tenés que hacer es, a los grupos de riesgo los aislás, de modo tal que bajás la cantidad de susceptibles y para que la tasa, si bien la infectabilidad del virus es la misma, lo que vos podés hacer es bajar la probabilidad para que la gente se infecte, que tiene que ver con todas estas medidas precautorias, el barbijo, ¿sí?, digamos, tiene la distancia social, bueno, digamos, la higiene. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de los test masivos tiene que ver con mejorar el ritmo de remoción, porque cuanto más alto es el ritmo de remoción, menos tiempo están dentro del sistema infectando gente. Ahora, lo loco es que en Argentina esta última parte, que implicaba, digamos, invertir en eso, no se hizo. Seguramente, digamos, habría que explicar, el gobierno va a tener por qué explicar, digamos, decidió no bajarle el salario a los funcionarios, no tocar ninguno de esos privilegios,
pero decidió, por ejemplo, no invertir en test masivos. Eso es verdaderamente un escándalo, porque esa es la forma científica porque es el parámetro que vos sí podés controlar, que es testear, testear, testear y remover. Entonces bajás el tiempo que una persona está infectando en el sistema. O sea, eso es el método científico. ¿Acá qué se eligió? La cuarentena cavernícola, todos encerrados. La realidad es que eso es una estupidez. Porque suponete lo siguiente, estamos en la época de las cavernas. Vos sabés que si salís te come el león, o lo que fuera. ¿Sí? Ok. Ahora, llega un momento que vos no tenés para comer y te vas a morir igual. Entonces, vas a tomar el riesgo. Entonces, vos verás cuál es el riesgo para evitar que te coma el león y poder sobrevivir. Pero si te quedas encerrado, como propone Pedro Can y todo su equipo, que son los talibanes de la cuarentena y que no tiene que salir nadie hasta que haya una vacuna, lo cual es una estupidez total, porque entonces si la vacuna tarda 10 años, digo, suponemos, estoy haciendo un supuesto, digo, Sí. o sea, ¿qué haces? Te morís como una rata, porque, digamos, porque si vos no producís, no podés consumir, y no podés consumir papelitos emitidos por el Banco Central, porque eso no compra nada. Ahora, te doy un ejemplo, ¿por qué no compra nada? ¿Cómo te sentirías si te regalo 20 millones de dólares? No sé, usted... Regálamelos a mí. ¿A dónde vamos? José se ¿A pone Fiji? Ahora colorado. que dan la- No. Yo te dije que te regalo 20 millones de dólares, pero ahora te meto en un cohete y te mando a la luna. Ah, Ah. ¿Qué haces? me los guardo el sombrero, no me quedo acá. Sirve menos que los cigarrillos, ¿te das cuenta? Sí. O sea, bueno, eso es igual. O sea, si vos emitís papelitos y detrás no hay producción, la vas a pasar muy mal. Que eso es la parte que no entiende. Hay algunos que están diciendo, no, bueno, lo que pasa es que ahora con el IFE entonces no va a sufrir la gente. Discúlpame, ¿con qué financias el IFE? Con emisión monetaria. Y no hay respaldo. Y bueno, ¿contra qué bienes va a ir si hay menos bienes en la economía? Es decir, que de acá adelante la inflación que se viene es enorme. Es más, la inflación reprimida son 30 puntos. Si querés te O explico. sea, digamos. 30 puntos por la cuarentena, porque están guardados los billetes. No, no. ¿Por qué? Mirá esto. A ver. Vos hoy, digamos, el gobierno está contento con la inflación que tiene, todo, ¿no? En lo que va del año acumula 13%, 14% para redondearlo, ¿no? Ahora, ¿cómo explicás esa tasa de inflación? Una, porque los alimentos y bebidas que están ligados al comercio exterior están pisados con el tipo de cambio oficial. Después tenés los bienes de primera necesidad que tienen que ver con la limpieza, la higiene, todo eso, digamos, están en los acuerdos de precio, o sea que hay controles de precio, y después tenés las tarifas pisadas. Y después hay un montón de otras actividades que están libres, pero ¿qué pasa? Como vos estás en cuarentena, no hay consumo, por lo tanto, no se mueven esos precios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sucede que si vos me dijeras que el tipo de cambio está igual que el oficial o que no habría ese problema, ok, no hay ningún problema. Ahora el problema es que sí, vos tenés un cepo enorme, ¿sí? Porque tenés cepo a la compra de dólares, tenés cepo a las importaciones, y a pesar de eso tenés ponerle una brecha de casi el 100%. Si alimentos y bebidas pesa 1/3, y esos son todos transables, quiere decir que vos tenés reprimido 30 puntos de inflación. No. Es decir, que la inflación verdadera que está teniendo Argentina hoy, a la luz del tipo de cambio que tenés en el paralelo, tendrías en una inflación en torno al 45%. Si vos eso lo anualizás, ya estás arriba del 100%. Y dale, y que sigan emitiendo dinero, y ¿me entendés? Porque ya ¿cuánto emitieron lo que va del año? 1.5 billones. Y con el descalabro fiscal vamos a, por lo menos, a 3 billones de emisión monetaria. O sea, y en un contexto donde además la demanda de dinero se te derrumba. ¿Por qué? Porque vos, cuando mirás las cuentas del sector externo, tuviste en los primeros 6 meses 8.000 millones de dólares de superávit comercial. Ajá. Sí, pero el Banco Central perdió 1.500 palitos. O sea, ¿me entendés que hay 9.500 palitos? 30 puntos. Mirá vos, Pablo, tenías una pregunta, decías. Sí, la mía es un poco fuera de agenda, si querés. Y yo básicamente quiero saber qué piensa Milei con respecto a quién fue el mejor ministro de Economía de la Argentina, naturalmente desde la vuelta de la democracia, para no meternos tanto en la historia, y también cuál fue el peor ministro. Para mí, por escándalo, el mejor ministro de Economía, no solo de la vuelta a la democracia, de la historia argentina, fue Domingo Felipe Cavallo. Pero por escándalo. Mucha gente te mira y se debe enojar porque dice, mirá, yo terminé con mi negocio mal, terminé Pero- con los bancos tocando las puertas. ¿Cómo ves? ¿Por qué terminó tan mal eso? Mirá, hay un trabajo maravilloso del profesor Gerardo de la Paulera, Sí, genio. tal cual, con dos colegas, Bossoli e Irigoyen, que escribieron un trabajo que se llama Passing the Buck. Utilizan el índice de presión macroeconómica de Barro y con eso evalúan todos los gobiernos de la historia argentina. ¿Sabe cuál es el mejor gobierno de toda la historia argentina? El primer gobierno de Menem. Y es interesante porque el primer gobierno de Menem no arrancó bien,
primero chocaron en el plan Bujibor con Roy, después con Rapanelli, Rapanelli, después Néstor. lo recontrachocó Herman González y ahí vino Cavallo. Es decir, en el 91, con lo cual con 4 años de gestión de Cavallo, le alcanzó para ser el mejor gobierno de la historia. O sea que la gestión de Cavallo es superlativa. O sea, digo, ¿Y el peor? el peor, por escándalo, sin dudas, Kicillof. Kicillof, porque, mira, esto yo lo tengo publicado en un libro mío que se llama El retorno al sendero de la decadencia argentina. Y que es un marco de crecimiento y mirando todas las aberraciones que cometía el kirchnerismo porque nos iba a meter en una situación de destrucción total. Y esto es interesante porque hay un trabajo también de Robert Barro, parece que se nota que me gusta Barro, que en las conferencias Lionel Robbins él hace un análisis sobre qué cosas impactan sobre el crecimiento. Cuando vos tomás que Argentina tuvo los mejores términos de intercambio de su historia durante la gestión de Kicillof, porque estaban 30% arriba de los que tuvo Perón a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Las mejores condiciones financieras internacionales de la historia, porque la tasa de interés estaba en 0. Bueno, que eso es lo que vos explicación con los 20 millones de dólares y la luna, digo. Siempre hay que poner a la economía en relevancia lo que pasa en el mundo y lo local. Claro, entonces vos con ese contexto internacional deberías haber crecido en términos per cápita por lo menos entre 9 y 10%. Caímos 1% per cápita por año, o sea, un burro. Alfred, la última. Sí, Javier, vos decís los libros de economía te indican que la emisión está ligada a la inflación directamente. ¿Por qué esto en la Argentina a veces no termina funcionando? El último ejemplo, el gobierno de Macri, que vos tuviste el último año una política muy contractiva en materia de emisión y tuviste inflación récord los últimos 30 años. Bueno, eso es muy interesante lo que mencionás, porque lo que vos... Acá hay un hecho que no se puede soslayar, que es el 28 de diciembre del 2017. Marcos Peña avanzando sobre la independencia del Banco Central. Bueno, ¿eso qué es lo que generó? Generó un derrumbe de la demanda de dinero. Vos, durante el 2018, cuando terminás en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central perdió 21.000 millones de dólares de reservas, que es dinero que sacó de la calle, que si no, en el contrafáctico, eso yo lo hice con Giacomini y con Mariano Fernández, el contrafáctico te da que la inflación hubiera sido 500 y pico %. Después, digamos, cuando ya te patinaste la que te había dado el fondo para limpiar el balance del Banco Central, no quedó otra que apretar la cantidad de dinero. Pero ¿qué es lo que pasa? Vos podés apretar la cantidad de dinero, pero si la demanda de dinero cae, vos seguís generando inflación. Y la demanda de dinero en Argentina está destruida. Y con toda la razón del mundo, le quitamos 13-0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, 2 hiperinflaciones sin guerra. Y la realidad acá es muy interesante porque el punto que levanta Alfredo, y es genial, porque dice, ¿por qué nosotros no aprendemos? Aprendió todo el mundo, nosotros no. O sea, las estupideces que dicen los economistas locales, ¿viste? La puja distributiva, que el dólar es el que le hace soltar los precios, todas esas falacias, bueno, son las mismas que dicen en Venezuela, por ejemplo. Porque en realidad, cuando vos comprendés la naturaleza monetaria de la inflación, es decir, que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, el problema ahora no son ni los consumidores, ni las empresas, ni los monopolios, ni los árabes cuando suben el petróleo o lo que fuera. La culpa, ¿sabés de quién es? ¿De quién? Del Banco Central. Y esto es interesante, porque ¿sabés qué? El Banco Central se cobra hoy en Argentina 5 puntos del PBI en impuesto inflacionario. Un impuesto inmoral, porque es un impuesto no legislado y como si todo eso fuera poco, a los que peor le pega es a los más vulnerables. O sea, con lo cual es una salvajada, es criminal. Entonces, digamos, pero claro, pero si vos reconoces eso, en el fondo tenés que reconocer que los culpables son los políticos. ¿Y quiénes son los que, digamos, en el fondo terminan cortando el bacalao? Políticos. Muchas gracias, Javier. Placer. Ideas de Libertad te agradece por ver el video.